David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, Jehová tu Dios, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Voy por el 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová. Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de su morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Y tu pueblo Israel fuere derrotado, y si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando tú los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere su mano a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos y de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como pueblo, como tu pueblo Israel. Entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaran contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren:
pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieras llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo, a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Jehová. Cierre sus ojos y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Y te doy gracias por traer tu temor a mi vida. Padre, gracias por permitirme convertirme a ti. Padre celestial, yo hoy reconozco tu presencia y tu palabra, que es la verdad. Espíritu Santo, que es el único que convence de justicia, de juicio y de pecado, revélanos hoy el pecado, lo que es el pecado que a Dios desagrada, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Amén. Y quiero compartirles sobre el poder del arrepentimiento. Amén. ¿Qué es el poder del arrepentimiento? El arrepentimiento, mire qué poderoso, que el rey Salomón hizo esta oración de inauguración del templo de él. Qué hermoso estaba Salomón allí orando y consagrando el altar del templo y diciéndole a Dios que no hay hombre que no peque en la tierra, pero yo te pido que cuando el hombre venga arrepentido a tu altar, tú le perdones, tú le salves, tú le rescates. Amén. Entonces, qué hermoso esto. Si Salomón le dice a Dios que cambia, dice la Escritura, que él le pide que cuando el hombre venga arrepentido, cambia los planes del enemigo, cambia a favor, defiéndelo, sálvalo, dice. Y si hubiera langostas, plagas, imagínate que Salomón dice: si la nación hubiera plaga, hubiera langosta, peste, pero viene tu pueblo a orar a este altar, dice, tú cambiarás, tú escucharás y tú cambiarás la condición de juicio de una nación. Diga conmigo, qué poderoso es el arrepentimiento. Ahora vamos a entender el arrepentimiento, porque yo quiero decirle que Salomón hizo esta oración, pero él perdió el reino porque él nunca se arrepintió de su pecado. Salomón pecó contra Dios y trajo como consecuencia que Israel se fuera por un lugar, Judá por otro lado y Benjamín por otro lado. Y la Biblia dice que su descendencia no pudo reinar por causa de su pecado. Entonces, pero en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que no había perdón de pecado, sino que el pecado se cubría, no se redimía. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, el sacerdote venía, mataba un animalito y cogía la sangre y cubría el pecado del pueblo, pero el pueblo no era redimido. Entonces, pero en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, por eso el pacto de Jesucristo es perfecto. Diga conmigo, el pacto de Jesucristo es perfecto.
Porque en el Nuevo Testamento, por eso Dios dijo que iba a ser un mejor pacto. Un pacto que no podía ser invalidado, porque en el nuevo pacto no tenemos una sangre de un cordero que cubre un pecado y no le permitía al pueblo ser transformado. Porque Israel nunca pudo ser transformada. Pero en el nuevo pacto, la sangre de Cristo, dice la Biblia, que Jesucristo nos compró, nos redimió del pecado. Pero en el nuevo pacto la palabra redimir quiere decir que nos perdonó el pecado, removió de raíz el pecado. Diga conmigo, Jesús removió de raíz el pecado y lo borró para siempre. O sea que cuando usted vino al pacto con Cristo, la maldición generacional y el pecado de sus padres fue cortado inmediatamente. Cuando usted vino y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, el pecado de sus antepasados, Dios lo cortó de raíz y lo quitó, lo borró, te removió el pecado de raíz. Y ya tú no puedes decir más que por causa de mis padres yo estoy pecando. Porque cuando tú viniste a Cristo, Dios sacó de raíz la iniquidad, la rebelión. Dios te perdonó por la sangre de Jesucristo. Dios removió el pecado por la sangre de Jesucristo. Y Dios lo borró por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo es perfecta, no es la sangre de un animal. Cristo lo removió todo por su sangre. ¿Estás aquí? Entonces, la palabra arrepentimiento quiere decir, que anote por favor, que significa cambiar de mentalidad. La palabra arrepentimiento quiere decir dejar de pensar como yo quiera para comenzar a pensar como Dios dice y actuar como Dios dice. Entonces, eso es la palabra arrepentimiento. Voy a cambiar mi manera de actuar para hacer como Dios lo hace. Entonces, ¿qué significa la palabra pecar? Porque debo conocer las dos. Pecar, la palabra pecar es cerrar al blanco. La palabra pecar, se la voy a resumir, es rebelión y desobedecer los mandamientos de Dios. El desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, algo que usted tiene que saber, que es apartarse de lo recto, es apartarse de la palabra de Dios, es independizarme de Dios. Cuando yo me independizo de Dios es cuando yo comienzo a hacerlo a mi manera y ya no lo hago como Dios dice en su palabra. Ahora, ¿cuál es el problema de independizarse de Dios? Que en el momento que tú te independizas de Dios, te atrapa Satanás de una vez. Toma el control Satanás de tu vida. En el momento que tú te independizas de Dios, Satanás toma el control de tu vida para dominarla. Entonces, algo que tú tienes que entender, que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que debemos arrepentirnos para entrar al reino de Dios. Entonces, lo que quiere decir la Escritura es que el arrepentimiento genuino nos ingresa al reino de Dios. ¿Usted sabía que hay arrepentimiento a media o desobediencia media? Hay obediencia media, y en el reino de Dios la obediencia media no cuenta. Entonces, cuando el arrepentimiento no es genuino, escuche esto, usted no puede nacer de nuevo y no puede entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. ¿Y cómo es un arrepentimiento genuino? Que yo tengo inmediatamente que comenzar a obedecer a Dios y hacerlo como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es pecar. Pecar es transgredir la ley de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo, porque mandó a su Hijo para que el mundo fuera salvo por él, porque el mundo no conocía la ley de Dios.
La Biblia dice que el mundo no conocía la ley de Dios. Por eso Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que fuera salvo, porque ellos no conocían la ley de Dios. Pero la Biblia no dice que Dios amó a Israel, que mandó a su Hijo para que Israel fuera salvo, porque Israel conocía la ley. Por eso pecar es transgredir la ley de Dios, porque en el momento que usted conoce la ley de Dios, usted no la puede transgredir. Deme un amén. ¿Dónde está la iglesia que ama la ley de Dios? Diga: yo amo la ley de Dios. Cuando usted es un transgresor de la ley de Dios conociéndola, usted entró en pecado y usted entró en rebelión con Dios. Inmediatamente usted entró en una independencia con Dios, de Dios, una independencia de Dios, y usted comenzó a ser entonces controlado y dominado por Satanás. Esa es la verdad. Por eso Dios no dice: yo amé a Israel, que mandé a Cristo para que fuera salvo a Israel. Mandé a Cristo, amé al mundo, porque el mundo no conocía su ley, no conocía su palabra. Y por eso Dios te está entregando su palabra, porque Él te amó primero. Dio el sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús, para que tú conocieras la ley, y por medio de esa ley tú entendieras que eres salvo. Esto es importante entender. ¿Por qué la gente no cambia? Tú tienes que saber esto. ¿Por qué no somos transformados? Porque lo único que transforma mi vida es mi obediencia a Dios. Cuando yo obedezco a Dios en todo, tú no puedes obedecer a Dios a media. Yo te vengo a decir en este día: tu obediencia a Dios tiene que ser perfecta, porque la Biblia dice que Cristo aprendió obediencia y que su obediencia fue perfecta, y por cuanto su obediencia fue perfecta, Él pudo salvar al mundo. Cuando tu obediencia no es perfecta, quiero decirte algo: tú estás siendo un transgresor de la ley después de haber conocido la ley. Entonces, ¿por qué una persona no cambia, no es transformada? Porque usted está siendo transgresor de la ley. Entonces yo quiero decirte algo: cuando tú pecas transgrediendo la ley de Dios, tú estás rechazando la sangre de Cristo y estás diciendo que esa sangre no tiene poder sobre tu pecado. Por eso tú tienes que saber que la sangre de Cristo es perfecta para Dios. Tú tienes que saber que yo no necesito más nada para cambiar. Yo solo necesito la fe en el Hijo de Dios. Yo solo necesito la fe en la sangre de Cristo. Cuando yo transgredo la ley de Dios después de conocerla, entonces ya el cielo me reconoce que yo soy un transgresor de la ley, ya no un desconocedor de la ley, porque Dios salvó al mundo porque no conocía la ley, pero por eso mandó a su Hijo para que el mundo fuera salvo. Pero una vez ya es salvo, ya es salvo. Usted no puede ser el mundo, no puede ser salvado dos veces. Cristo no puede volver a morir por tu pecado ni por el mío, porque ya murió una vez. La sangre de Cristo es suficiente para que una vez yo conozca la palabra, esa sangre me redima del pecado. Yo no necesito que Cristo vuelva a morir dos veces por mí. Y tú tienes que entender esto. Porque ¿por qué tú y yo no somos transformados? Porque hay áreas de nuestra vida que estamos transgrediendo la ley. Por eso Dios demanda que tu obediencia sea como la de Cristo, perfecta, perfecta. Tu obediencia tiene que ser perfecta. Porque cuando el pecado, un problema que tiene el pueblo es que ahora no entienden lo que es pecado. Y tú tienes que entender lo que es pecado. El pecado para ti y para mí y para el mundo es transgredir la ley de Dios, la palabra.
Entonces, cuando tú y yo se nos es dada la palabra de Dios, tenemos que responder a esa palabra. Cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, Dios espera que tú obedezcas la palabra, porque tú dices: oh, Dios dio a su Hijo para que yo fuese salvo. Dios derramó la sangre en la cruz para que yo fuera limpiado, para que yo fuera santificado. Yo recibo esa palabra. Entonces, cuando el hombre se independiza de la palabra, se independiza de Dios, usted tiene que saber que inmediatamente, como transgresor de la ley, Satanás toma control de su vida. Y usted le quitó y perdió el control que tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Dice la Biblia que el pecado entró. Vamos a ir al libro de Romanos. Dice Romanos 5:12. Dice que el pecado vino al mundo por un hombre. Fíjese el poder del uno. Por eso dice Dios en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salva. Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, diga conmigo, cuando hay pecado hay muerte espiritual. Una de las consecuencias del pecado, de transgredir la ley, es la muerte. Y dice, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y dice la Biblia que la muerte es separación de la presencia de Dios. Una vez usted y yo pecamos y transgredimos la ley de Dios, nos separamos de la presencia de Dios. O sea, ya no puedo sentir la presencia de Dios. Es más, usted sabe que la presencia de Dios está en el altar de la iglesia, en el altar de la casa. Salomón oró porque la presencia no estaba en él, estaba en el altar de la casa. Y oró y dijo: Padre, cuando tu pueblo peque, recibe la oración, que sea un altar de arrepentimiento genuino, que sea un altar consagrado para recibir solamente, ¿sabe lo que hizo Salomón? Para recibir solamente una oración de arrepentimiento genuino. Y cuando ellos vengan a arrepentirse, cambia su condición. Tú tienes que saber algo. Tienes que saber que como el pecado entró a un hombre, al mundo por un hombre, y produjo muerte. Muerte es separación de Dios, separación de su presencia, separación. Cuando una persona transgrede de la ley, ya le cuesta estar en el altar, ya le cuesta estar en su presencia, ya le cuesta venir a su casa, ya le cuesta venir a orar, ya le cuesta venir, ya le es incómoda la iglesia, le es incómoda la visión, le es incómodo la adoración, le es incómodo venir a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque hay transgresión de la ley. Y cuando hay transgresión de la ley, ya le es incómodo todo, porque ahí está la presencia. Porque la transgresión de la ley trae muerte. Y mira lo que dice el versículo 18. Pero el versículo 18 dice que por la obediencia de un hombre, o sea Jesucristo, vino la salvación al mundo. Diga conmigo: el poder del uno. Dice que así por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Diga: cuando uno transgrede la ley, cuando uno transgredió la ley en el Antiguo Testamento, vino la condenación a todo. Pero dice que de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y es aquí donde el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y vuélvete justificación de vida. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa será salva. O sea que cuando uno en la casa transgrede la ley, Dios no puede traer justificación a la casa. Por eso yo te tengo noticia, por eso Dios te tiene aquí, por eso Dios te trajo a conocer su ley, para que la obedezcas en todo. Dile que está al lado: en todo. Porque a través de tu obediencia, la justificación de Dios va a entrar a tu casa y a tu familia. Por eso, a través de tu obediencia, dile que está al lado: mi obediencia es importante. Dios no te trajo para obedecer a media. Dios no te trajo para que tú escogieras dónde obedecer. Dios te trajo porque te va a demandar
obediencia en todo, porque Él quiere traer salvación a tu casa. Entonces, ¿por qué no somos transformados? Porque la obediencia es el medio que usa Dios para transformarte. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que tú tratas de cambiar las situaciones en tu fuerza, en tu manera. Nosotros tratamos de cambiar nuestra vida y nuestra familia y nuestro pecado en nuestra manera, pero no el pecado. Escúchame esto, no hubo nadie en la tierra que pudiera vencer el pecado, solo Cristo, porque Él nació del Espíritu y no nació de la naturaleza humana. El único que puede vencer el pecado es uno que ha nacido del Espíritu. Por eso Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, porque si Jesús hubiera nacido de José, Él no hubiera podido vencer tu pecado y mi pecado. Si Jesús nació del Espíritu, por eso Jesús nació del Espíritu, Él pudo vencer el pecado. Y por eso Él dice que lo que yo hice, ustedes también lo tendrán que hacer. Tú tienes que nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu yo tengo que obedecer. Y cuando yo nazco del Espíritu y obedezco, entonces tú sabes quién es el que vence el pecado que mora en mí, el pecado que mora en casa, el Espíritu de Dios. Mi único trabajo y el tuyo es obedecer la ley de Dios. Por eso cuando Dios dice en el Antiguo Testamento al Israel: si escucharas atentamente mi voz y la pusieras por obra, todas estas cosas vendrán sobre ti. Tú tienes que saber que transgredir una parte de la palabra después de conocerla te hace pecador. Por eso tú tienes que confesarla, ese pecado. Pero te tengo noticia: si te quedas pecando en lo mismo, tu mensaje al mundo espiritual es que la sangre de Cristo no me es suficiente. Cuando tú practicas el mismo, por eso dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Dígame amén. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque ya nosotros, una vez conocida la palabra y creer en la sangre de Cristo, la práctica del pecado tiene que salir de nuestra vida. No es que no puedo dejarlo, no, es que usted no quiere dejarlo. Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta. Diga conmigo, es perfecta. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es suficiente? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es suficiente? ¿O tú piensas que Cristo tiene que volver a morir cuantas veces tú peques en el mismo pecado? No, la Biblia dice que Él murió una vez y para siempre. Diga conmigo, Él murió una vez y para siempre. Dígalo de nuevo, Él murió una vez y para siempre. Amén. Entonces, es lo que dice la Biblia. Dice, murió una sola vez y para siempre. Dígalo conmigo, una sola vez y para siempre. Cristo no tiene que volver a morir por mi propio pecado, porque fue suficiente en la cruz para ser comprado por precio de sangre. Cuando tú vuelves a pecar una y otra vez en lo mismo, tú estás rechazando la sangre de Jesús. Y tú tienes que saber que cuando tú rechazas la sangre de Cristo, tú negaste a la transformación de tu vida. La Biblia dice, aquí yo hago cosas nuevas. Vamos a la Biblia. Dice la Escritura que Dios hace cosas nuevas. Ya le digo, quiero que lea ahí. Busca Juan 14:12, anote por favor. Juan 14:12. Y dice así: de cierto os digo, que el que cree en mí
las obras que yo hago, Él las hará también. Y diga, y aún mayores hará, porque yo voy, diga, al Padre. Diga, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Le hago una pregunta. ¿Jesús practicó el pecado? Voy a preguntarle, ¿Jesús practicó el pecado? ¿Jesús desobedeció al Padre? ¿Jesús tuvo rebelión contra el Padre? Entonces, la obra que Jesús vino a hacer en la tierra es obediencia. Dígalo conmigo, obediencia total al Padre. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué tenía obediencia total al Padre? Porque Él sabía que de esa obediencia dependía la salvación a toda la humanidad, o a todo el que creyera en Él en la humanidad. Así tiene que saber usted que su obediencia, diga conmigo, mi obediencia a Dios determinará que mi casa sea salva. Porque su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa, tú y tu casa será salva. Amén. Diga conmigo, será salva. Por eso hay algo que usted tiene que entender. Y lo que usted tiene que entender, que Cristo no murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por usted para que tenga licencia para transgredir la ley de Dios. Eso es un error en la mente. Por eso el arrepentimiento lleva un cambio de mentalidad. Usted ahora no tiene licencia. Hay gente que se agarra de primera de Juan 1:7 al 9, que si confieso mi pecado, y yo le quiero quitar ese descanso en el que usted tiene, porque hay gente que se agarra de ese texto bíblico para decir que ahora no importa cuántas veces yo peque en este pecado, pero yo lo voy a confesar y entonces Dios me va a perdonar. Pero el arrepentimiento, usted tiene que saber que para Dios no hay arrepentimiento a media, no hay obediencia a media. Cristo no murió a media. Él lo entregó todo en la cruz para que todo el pecado fuera desarraigado. Por eso la palabra redimir es que es borrado el pecado. Por eso la Biblia dice que el que peca ya no peque más. Por eso la Biblia dice que la palabra redimir es que tu pecado es arrancado de raíz y te es prohibido seguir practicando el mismo pecado. La palabra redimir significa que Dios borra, que Dios arranca totalmente la práctica de pecado en nuestras vidas, que tiene que ver con la transgresión de la ley. Dígale al que está al lado, dejemos de usar excusas para pecar. Porque el problema es que la gente dice, voy a confesar mi pecado. Y confiesa todos los días el mismo pecado, todos los meses. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Que no hay transformación. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente no es transformada? ¿Por qué la gente no ve avance? ¿Por qué la gente no ve las promesas cumplidas? Porque hay áreas en tu vida que no obedeces o que transgredes la ley de Dios. Por eso nosotros no somos llamados a cumplir la palabra de Dios en algunas áreas. Nosotros somos llamados a obedecer, día conmigo, en todo. En todo. No hay ningún área que usted se pueda independizar de Dios. No hay ningún área que usted pueda decir, en esta área voy a hacerlo como yo quiero. No hay ningún área que usted pueda decir, voy a obedecer cuando yo quiero. Usted y yo somos llamados porque la sangre de Cristo es perfecta para que nosotros podamos, ¿qué? Recibirlo. Diga conmigo, todo. Diga conmigo, recibirlo todo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Diga conmigo, si yo de verdad estoy en Cristo, debo ser una nueva criatura. Las cosas viejas, dígalo con fuerza, las cosas viejas pasaron porque todas son hechas nuevas. Tu manera de llevar la vida es nueva, tu manera de comportarte es nueva. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida es nueva. No puedes seguir llevando tu vida como la llevabas antes, porque si tú es la evidencia que tú estás en Cristo. Y si no, hoy el altar está listo para que hoy empieces una nueva vida en Cristo. Arrepentido. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, pero la Biblia dice que Dios hace nueva criatura. Lo viejo pasó. Dios te prohíbe en el momento que Cristo Jesús viene a tu vida que tú sigas haciendo las cosas como las hacías antes. Eso es lo que dice ese texto. Ya no puedes hacer las cosas como las hacías antes. Ahora las tienes que hacer como dice la palabra de Dios. Porque si usted no las hace, usted se convierte en un transgresor de la ley. Usted se convierte en un transgresor de la ley. Ya Dios se la enseñó y usted en el momento que la rechaza se convierte en un transgresor de la ley. Y trae consecuencia transgredir la ley de Dios. Por eso, escuche esto. Es tan bello la obra de Cristo en la cruz que tiene poder para convertirte en una nueva criatura. Para convertirme a mí en una nueva criatura. Es tan poderosa la sangre de Cristo que tiene poder para darme una nueva familia, que tiene poder para darme un llamado, un ministerio, para darme un hogar, para darme un matrimonio, para darme hijos mejores. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu negocio, tu finanza, todo, tu salud, tu cuerpo, todo va a ser nuevo. Es que Cristo, oiga, yo honro a Cristo. Él es todo para mí. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es tan hermoso que Dios amara al mundo, que dio a su Hijo para que por medio del sacrificio de Cristo el mundo conociera la ley. Por eso tú y yo salimos del mundo y vinimos a este lugar a conocer la ley de Dios. Porque Él nos amó primero. Y conocimos la ley, ¿para qué? Para no transgredirla. Pero hay mucha gente y muchos cristianos que no entienden lo que es pecado. Pecado es transgredir, y hay un temor de Dios que tiene que venir a nuestras vidas. Pecado es transgredir la ley de Dios. Ya tú no puedes hacer lo que te da la gana. Ya tú no puedes obedecer a Jezabel. No puedes obedecer a Satanás. Ahora tienes que consagrar tu vida. Porque cuando usted y yo venimos a Cristo, usted y yo empezamos un proceso de limpieza espiritual. Y ese proceso es quitar la mente, la mentalidad o la manera de hacer las cosas para poner la nueva mentalidad de Dios. Entonces, ese es un proceso que a medida que Dios me lo va enseñando, yo voy sacando mi manera de hacer las cosas para traer la manera de Dios. Entonces, cuando usted rechaza la manera de Dios, usted se convirtió en un transgresor de la ley. Por eso el arrepentimiento tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Cuando el arrepentimiento es genuino, usted y yo logramos hacer algo, y es entrar al reino de Dios. Y dice la Escritura en Juan 3, 5, 6: ¿por qué alguien no cambia? Porque no ha entrado al reino de Dios. Al reino de Dios solo se puede entrar por un arrepentimiento genuino. Diga conmigo: arrepentimiento genuino. Por eso yo te estoy hablando hoy así, porque tú tienes que ponerte en una posición de un arrepentimiento genuino.
El profeta Juan Bautista dijo esto: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea que la única puerta para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento genuino produce cambio. Y cuando alguien no ha cambiado es porque no tiene un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tiene que ser genuino para entrar al reino de Dios. Y cuando usted entra al reino de Dios, usted comienza una obra de limpieza del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Si usted no cambia, usted sigue con la misma insensibilidad, la misma dureza en el corazón, el mismo orgullo, la misma arrogancia, es porque no hay un arrepentimiento genuino. Porque lo que no cambia, lo que no es transformado, es porque no hay un arrepentimiento genuino. Porque cuando uno se arrepiente y recibe a Cristo, la Biblia dice que somos una nueva criatura. Yo salí de mi casa y le dije: Espíritu Santo, hoy quiero predicar. Dame la unción y activo la unción para predicar. Porque me traía memoria cuando el apóstol Pedro predicaba y la gente era compungida por el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. Yo vengo a decirte que si en el fondo tú no has cambiado, tú nunca te has arrepentido genuinamente de tu pecado. Porque cuando una persona no obedece la ley de Dios es porque no hay arrepentimiento genuino. Cuando una persona transgrede la ley es porque no hay arrepentimiento genuino. Porque la Biblia dice que cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón, diga conmigo, de corazón, esto produce un nuevo hombre, produce una nueva mujer. Y yo vengo a hablarte hoy que el arrepentimiento tiene poder. Tú no puedes recibir los beneficios del reino, que es la transformación de la mente y del corazón, si tú no estás arrepentido. Y la señal de que usted está arrepentido es que usted tiene un temor de Dios por obedecer todo lo que Dios te dice. Tú tienes un temor de Dios y tú caes postrado, tú caes rendido, tú lloras, tú clamas: perdóname, Señor. La Biblia dice que caían llorando y postrados. ¿Qué hemos hecho? Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Porque tiene que haber una evidencia de arrepentimiento. Arrepentimiento es que cambio mi mente y lo que hacía ya no lo hago más. Si vienes a la iglesia, escuchas la prédica y sales igual con el mismo pecado, lo sigues practicando, el problema es que no hay un arrepentimiento genuino. Y este es el día que Dios hizo para que comiences a practicar el arrepentimiento genuino. Y Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no hace, nace del agua y del Espíritu. Hay dos nacimientos. Hay que nacer del agua. Y el nacimiento del agua es el bautismo en agua. Pero para bautizar, el bautismo en agua dice que yo me arrepiento de mi vida, de hacer las cosas a mi manera, y ahora las voy a hacer a la manera de Dios. Por eso Juan el Bautista decía: arrepentidos, arrepentidos, porque ha llegado el reino de los cielos. Arrepentidos, o sea que y la gente hacía la fila para bautizarse. Y él dijo: yo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo después de mí, que va a bautizar en fuego y espíritu. Dos bautismos. O sea que ir a bautizarse en agua era la decisión de vivir como Dios dice. Y eso solo se produce, la obediencia solo viene después de un arrepentimiento genuino.
un arrepentimiento genuino no puede ser imitado, tiene que ser provocado. Usted tiene que provocar un arrepentimiento genuino si usted no lo siente. Tiene que reconocerlo hasta que tenga un rompimiento. Tiene que buscar el arrepentimiento genuino hasta que usted decida ya hacerlo diferente. Hasta que usted no lo haga diferente, usted no está arrepentido. Por eso a veces nosotros avanzamos y retrocedemos, empezamos a obedecer y después desobedecemos. Y la raíz de este mal en la iglesia es porque no hay un arrepentimiento genuino. Yo tengo que ir a la presencia de Dios y tengo que exponer mi transgresión a Dios. Ese es el lenguaje de Dios. Usted está transgrediendo la ley en esa área, así lo ve Dios. Es un transgresor de la ley en esa área. Usted no puede decir: Señor, perdóname porque soy pecador. Y tu palabra dice que si confieso mi pecado, usted es fiel y justo para perdonarme. Ya usted no va en esa condición. Ahora usted va y le dice: soy una transgresora de la ley. No he cumplido en esta área la ley, Padre, y lo reconozco, pero yo quiero cumplirlo. Porque el pecado se llama por su nombre, como lo llama Dios. Soy un transgresor de la ley. Tú dices que yo haga esto y yo no lo hago. Porque hay rebelión y desobediencia dentro de mí. No voy allá y digo: Señor, soy una víctima. No, Señor. Hay rebelión en esta área en mi vida. Y por eso soy transgresor de la ley. Y necesito de ti en mi vida. Y yo me apropio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque dice la Biblia que Él murió una sola vez por mi pecado y para siempre. Y yo vengo a accesar a la obra de Cristo en la cruz. Yo vengo a accesar a la sangre de Cristo, porque en esta área hay rebelión y yo aplico la sangre de Cristo en esa área de rebelión que yo no la he recibido, no se me ha revelado, pero yo tomo esa sangre porque Cristo me redimió de la rebelión. El problema es que usted y yo tratamos de cambiar a la fuerza. Y la Biblia dice que Él murió por mi pecado una sola vez y para siempre. O sea que yo tengo que ir a accesar a la obra de Cristo. Señor, necesito la sangre de Jesús. Señor, necesito para obedecer tu palabra, porque yo no puedo con mi pecado. Usted no puede con el pecado. Yo no puedo con el pecado. El pecado fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Usted no puede depender de usted para vencer el pecado. Usted no puede depender de usted para vencer la transgresión de la ley. La Biblia dice que en el antiguo pacto todos transgredieron la ley. Y usted tiene que entender que usted también y yo también, y que el único que pudo vencer el pecado se llama Jesucristo. Y yo tengo que creer y accesar a la obra de Cristo en la cruz del Calvario para ponerla sobre mi pecado. Pero tengo que reconocer mi pecado. No tengo que justificar mi pecado. Yo tengo que reconocer mi pecado. Ahí es la puerta donde todo empieza. Yo tengo que reconocer mi rebelión. Yo tengo que reconocer mi falta en la ley de Dios y presentársela a Dios y apropiarme de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que venció mi pecado en la cruz, y lo aplico allí. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. ¿Verdad que sí? La sangre de Cristo me limpia de mi pecado. La sangre de Cristo me limpia de mi maldad. Así que yo la sangre de Cristo la uso para limpiar, no para cubrir. Porque tú no estás en el antiguo pacto.
Y hay gente tomando la sangre para cubrir el pecado. Y cuando usted toma la Santa Cena en una condición de pecado, usted está cubriendo el pecado. Y usted no está en el antiguo pacto. Usted la Santa Cena, cuando la toma cubriendo el pecado, usted está tomando y comiendo muerte para sí, dice la Biblia. Dice que cuando usted come la sangre y come el cuerpo y la sangre, la toma, usted la toma en una condición incorrecta de desobediencia, come muerte para sí. Porque la sangre de Cristo no es para cubrir pecado, es para desarraigar de raíz el pecado. Es para quitar la transgresión a la ley de raíz. Es para removerlo, y ahora no vivo yo, sino vive Cristo en nosotros, y tú eres hecho una nueva criatura. Entonces escuche, para yo entrar al reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Tengo que tener arrepentimiento genuino. Para entrar al reino de Dios, yo tengo que tener un arrepentimiento genuino, un deseo de obedecer a Dios en todo. Una pasión de obedecer a Dios en todo. Entonces, cuando yo entro al reino con arrepentimiento, el arrepentimiento genuino produce pasión. El arrepentimiento genuino produce fuego. El arrepentimiento genuino atrae el amor de Dios por la obra, por las almas, por la obediencia. El arrepentimiento genuino trae el deseo de agradar a Dios. El arrepentimiento genuino trae en nosotros el deseo de hacer todo lo que Dios dice. Porque dice la Biblia que cuando ellos escucharon a Pedro se compungieron, y lo primero que dijeron fue: ahora, ¿qué tengo que hacer para remediar lo que hice? El arrepentimiento genuino, amén, algo está pasando en este lugar. El arrepentimiento genuino tiene que producir: ¿qué tengo que hacer ahora para dejar de hacer lo que estaba haciendo? El arrepentimiento genuino te lleva a un estado de humildad para decir: ¿cómo corrijo lo que estaba haciendo mal? El arrepentimiento genuino tiene que cambiar tu condición. El arrepentimiento genuino trae pasión. Cuando usted camina en arrepentimiento genuino, usted camina en fuego, usted camina en pasión, usted camina en avivamiento. Usted tiene nada más el deseo de obedecer a Dios. Y cuando usted entra al reino por un arrepentimiento genuino, usted comienza a ser transformado. Ya usted no es igual. Usted tiene que cambiar. Ya no es la misma mujer celosa. Ya no es la misma mujer con conflicto. Ya no es la misma mujer buscando pleito. Ya no es el mismo hombre problemático. Ya no es el mismo hombre incrédulo. Ya no es la misma mujer incrédula. Ya no es la misma mujer rebelde. Eso era cuando estaba en el mundo. Pero hay una señal de que usted entró al reino legítimamente por un arrepentimiento legítimo. Que ya usted no habla igual. Que ya usted no piensa igual. Que ya usted no camina igual. Que ya usted no hace las cosas que hacía antes. Porque hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene poder. Y es el arrepentimiento genuino lo que usa Dios para accesarte al reino. Nadie puede entrar al reino aunque esté aquí. Porque había gente que Jesús dijo: llegó el reino, pero hay gente que lo criticaba. Hay gente que hablaba mal. Hay gente que lo atacaba. Hay gente que lo condenaba. Hay gente que lo prejuiciaba. ¿Y cómo puede ser eso?
Cuando tú atacas las cosas del reino, cuando le metes prejuicio a las cosas del reino, cuando juzgas lo que se hace en el reino, es porque tú no has entrado al reino. Porque para entrar en el reino hay que arrepentirse y vivir una nueva vida en Dios. No criticar, no juzgar. A mí la Biblia me acaba de decir que Dios hace cosas nuevas. ¿Por qué se queja de lo nuevo que Dios está haciendo en la iglesia? ¿Por qué se queja de los cambios que Dios está haciendo en la iglesia? Porque usted no puede ver lo nuevo de Dios porque usted no se ha arrepentido. Cuando usted tiene una actitud de queja, cuando tiene una actitud de rechazo, cuando usted tiene una actitud de rechazar todo, usted tiene que saber algo, que la obra que Dios empezó en este lugar la va a terminar cuando Cristo venga. Dios no ha terminado su obra. La Biblia dice que lo que Él empezó aquí lo va a terminar hasta que Cristo venga. O sea que hasta que Cristo venga tú te vas a encontrar con cambio. Hasta que Cristo venga tú te vas a encontrar con un movimiento. Hasta que Cristo venga Dios va a hacer cosas nuevas en esta casa. Hasta que Cristo venga Dios te va a sorprender en este lugar. Porque la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas. Pero para ver lo nuevo de Dios, yo tengo que estar dentro del reino de Dios y yo tengo que asegurarme que estoy arrepentida. Y por eso el arrepentimiento genuino tiene tanto poder para que tú entres al reino, para que tú nazcas del agua, para que tú nazcas del Espíritu. Porque dice la Biblia, Dios hace cosas nuevas. El primer Adán produjo en usted y en mí un nacimiento natural de la carne. La naturaleza adámica es la naturaleza carnal del primer nacimiento. Pero Cristo nació y fue concebido del Espíritu. Y por eso usted y yo ahora somos nacidos del Espíritu. Y por eso la Biblia dice que el Espíritu vence la carne. Entonces usted tiene que saber que la llave para entrar a un proceso de cambio, de transformación, es el arrepentimiento genuino. Qué sencillo, diga conmigo. Qué simple. Y alguien me dijo, pero yo he hecho la oración de arrepentimiento. Y le dije, ¿y si usted no siente cambio, no fue genuino? Si usted no pudo dejar el pecado, no fue genuino. Si usted hizo la oración de arrepentimiento y no ha podido dejar el pecado, no es genuino. Porque lo primero que hizo la samaritana es dejar los 5 maridos que no eran de ella. Lo primero que hizo el que robaba lo que cobraba los impuestos y le robaba de más a la gente es devolverle lo que había robado. Lo primero que hace el arrepentimiento es dejar de pecar. Lo primero que produce un arrepentimiento en nosotros es dejar el orgullo, es dejar de pecar. Pero ¿por qué la gente viene a la iglesia y sigue pecando? Sigue cuestionando a Dios. Porque ellos no han provocado un arrepentimiento genuino. Pastora, pero yo confesé mi pecado y le pedía perdón a Dios. Esto es como la oración de persistencia. ¿Se acuerda? Esta es como la oración de persistencia. Que usted va a tener que persistir hasta que sea genuino su corazón, porque el corazón se endurece tanto. Y usted necesita producir un rompimiento en el corazón. Amén. Para poder nacer del agua y del Espíritu. Amén. ¿Está aquí? Pero el que dice que se arrepintió y no cambió, no ha podido entrar al reino y no puede cambiar. Ningún hombre puede ser transformado, ni ninguna mujer, ningún ser humano puede ser transformado si tiene pecado en su vida. Si hay transgresión de la ley, el problema es que la iglesia dice, no, pero yo no adultero, no, pero yo no robo,
La iglesia dice, nosotros la iglesia, no, pero yo no le hago mal a nadie. No, pero yo no le hago daño a nadie. No, pero yo no ofendo a nadie. Yo soy respetuosa, estudié en la mejor escuela y me enseñaron modales. Soy muy educada. Yo no le falto el respeto a nadie. Yo hablo bonito, ni mi voz levanto. No le levanto la voz a nadie. Puede ser que todo eso sea verdad y todo eso es bueno, pero puede ser que usted esté transgrediendo la ley en alguna área de su vida. ¿Está aquí? Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque lo bueno es la obediencia a Dios. Bueno es obedecer a Dios en todo. Y una de las grandes luchas que hay con el cristianismo es que nosotros queremos obedecer a Dios cuando nos conviene. Pero Dios no dice que le podamos obedecer cuando nos conviene. Usted sabe, Salomón oró y me gustó esa oración de Salomón. Dice, si ellos se convierten, la palabra convertir es que se vuelvan a ti de todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón. Oye, usted se tiene que volver a Dios de todo corazón. Escucha esto, diga, yo me tengo que volver a Dios de todo corazón. Abra su boca porque usted comienza a profetizar. Yo me voy a volver hoy, a partir de hoy, a Dios de todo corazón. Y así como Dios puso una señal en Caín, así yo pongo una señal del Espíritu en ti, que tú le perteneces a Cristo y que el Espíritu de Dios te va a redarguir, el Espíritu de Dios va a traer temor, el Espíritu de Dios te va a corregir y va a poner una alerta en tu espíritu cuando el diablo te tiente a transgredir la ley. A ti y a mí, a transgredir la ley, a ti y a mí. Amén. Y cuando lo hacemos por omisión, pedir perdón. Pero una cosa es pecar por omisión y otra cosa es pecar por elección. Voy a decirlo de nuevo. Una cosa es pecar por omisión y otra cosa es pecar por elección. Yo elijo pecar. Yo elijo en continuar con mi pecado. Yo elijo en seguir viviendo así. Yo me elijo seguir viviendo a mi manera. Yo elijo seguir viviendo en esta forma. Eso es otra cosa. Y eso te hace transgresor de la ley. Y la palabra transgredir la ley no significa lo mismo que pecar, errar al blanco. Transgredir la ley es que la conozco y paso por encima de ella. En el momento que usted y yo hacemos eso, detenemos el crecimiento. Y crecimiento no es lo mismo que multiplicación. Y anote esto que le voy a dar. Dios no multiplica nada que no crece. Dios no multiplica nada que no crece. Crecer es madurar, dejar de ser niño y tomar responsabilidad en el reino de Dios. Eso es crecer. Y la Biblia dice que cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dijo, vayan, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Crezca, multiplíquese y llene la tierra. Primero hay que crecer, después multiplicarnos para luego llenar. ¿Qué es crecer? Madurar. Madurar es crecer. Dejar de ser niños fluctuantes y comenzar a tomar responsabilidad y cambiar. La señal de que usted ya creció es que usted se comenzó a multiplicar. Y cuando usted crece y se multiplica, usted sostiene lo que multiplica. Y después que usted sostiene lo que multiplica, usted lo llena. Llena los vacíos. Porque usted creció
multiplicó y llenó. Ese es el orden de Dios. Y el problema es que en el momento que usted transgrede la ley, esta ley espiritual de crecer, multiplicar y llenar, deja de ser. No puede funcionar, porque usted tiene que crecer, multiplicar y llenar. Yo también. Crecer, multiplicar y llenar. Anote esto que usted debe saber. Esto es un principio espiritual. Crecer, multiplicar para llenar. Si usted deja de crecer, es señal de desobediencia. Porque usted nada en Dios, no estamos hablando del diablo. En el diablo la gente crece como sea. Entre más ignorantes crecen, entre menos saben son los que el diablo le gusta, más jovencitos. Pero en el reino no es así. Un principio del reino es crecer, madurar, tomar responsabilidad, ser fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Crecer, multiplicar y llenar. O sea que todo lo vacío se comienza a llenar por un estado de madurez. Lo otro que usted tiene que saber, que cuando usted transgrede la ley de Dios, usted no es apto para impartir nada. Impartir, ¿qué significa? Darle a otro lo que no tiene, pero yo tengo. Cuando yo aplico la ley de impartición, yo llevo a la otra persona que le estoy impartiendo a ver como yo veo. O sea que yo le quito las vendas, que le quito la ceguera espiritual, le quito la venda y lo llevo al lugar donde yo estoy. O sea que una persona que transgrede la ley no puede impartirle a otro, porque impartir quiere decir abrir los ojos. Nosotros no estamos en Meduca. En Meduca usted enseña teoría. En el reino de los cielos nosotros fuimos ungidos para abrir los ojos de los ciegos. Por eso dice la Biblia: y los ciegos verán y los sordos oirán. Cuando impartimos en el reino de Dios, nosotros no usamos el término enseñar, sino el término impartir. Fuimos ungidos. Por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Jehová para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos. O sea que para yo poder abrirlos, tener la autorización del cielo para quitar las escamas de los ojos, para quitar la ceguera espiritual de los ciegos, quitar el tapón de los oídos. Y eso es cuando yo quito los tapones de los oídos, las vendas de los ojos. Escuche esto, yo estoy quitándole territorio y lugar al diablo. Pero si yo he transgredido la ley y el diablo ha tomado dominio sobre mí, yo no puedo abrir los ojos a nadie. Yo no puedo quitar el tapón de los oídos. ¿Por qué? Porque ese no es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de Cristo. Y el problema de transgredir la ley es que ni yo puedo ver, ni puedo guiar a otros
a ver, porque estoy siendo transgresor de la ley. Por eso Jesús, cuando le dijeron que él echaba fuera los demonios por Belcebú, él se echó a reír y dijo que una casa dividida no permanece. O sea que su trabajo y mi trabajo es arrepentirnos genuinamente, quitarle el derecho legal al diablo de nuestras vidas y operar para el reino de Dios. Operar para el reino de Dios. Porque cuando entramos al reino de Dios, venimos ¿a qué? A abrir los ojos. O sea que yo no puedo, esa es la labor nuestra en el reino. Yo no puedo ensanchar el reino. Yo no puedo abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, si Satanás tiene algo de mí. No puedo. Necesito estar en dominio total bajo el poder del Espíritu Santo. O sea que yo no puedo comprometer la verdad en ningún área de mi vida, aunque no me guste, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque sea duro. Yo no puedo comprometer, yo tengo que obedecer total. Dice la Biblia que Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted está dispuesto a obedecer hasta la muerte? ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer hasta la muerte? Usted tiene que estar dispuesto a obedecer hasta la muerte, porque cuando el diablo se le mete a su casa, usted le tiene que decir: hey, ¿por dónde entraste? No me di cuenta, pero yo no te abrí puerta, así que tú te vas en el nombre de Jesús. Usted tiene que echarlo fuera. Pero ¿qué pasa cuando yo he transgredido la ley? Comienzo a convivir con el diablo. Lo acepto, lo tolero. Y mi oración se vuelve en una oración religiosa, porque no tengo poder ni dominio sobre el reino que me está sobre el diablo que me está dominando. Entonces, por eso usted no puede transgredir la ley. Pecado significa errar al blanco. Dios necesita una iglesia que no transgreda la ley y que deseche el pecado. Y obedecer a Dios hay un precio que hay que pagar. Obedecer a Dios hay un precio, que es poner nuestra propia voluntad, deseos, miedos en el altar. Que es poner nuestra propia vida en el altar. Usted no le sirve a Dios sentado en una iglesia bajo el dominio de Satanás. Usted le funciona a Dios en una nación, en una ciudad, en el mundo, bajo el dominio del Espíritu Santo. Porque hay que abrirle los ojos al que no ve y decirle la importancia que hay en no transgredir la ley. Es importante no transgredir la ley. Si Dios dice que hay que hacer esto, lo hago. Si Dios enseña en la Biblia que hay que hacer aquello, lo hago. ¿Y por qué lo hago? Porque no puedo transgredir la ley. Porque la sangre de Cristo, hay una sola razón. ¿Cuántos creen que la obra de Cristo fue perfecta? ¿Cuántos creen que la obra de Cristo fue suficiente? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es completa? Es perfecta. Usted sabe, yo tuve que declarar esto varias veces, porque esto es fe en la palabra de Dios. Yo no necesito que Cristo se vuelva a clavar en la cruz por mí. Ya lo hizo una vez y para siempre. Una vez, diga conmigo, lo hizo una vez, y diga conmigo, y para siempre. Una sola vez, y yo no necesito que lo hagan más, porque es suficiente lo que Él hizo por mí. Amén. Ahora yo quiero que usted haga esto.
primero quiero que cambie su mente. Sembrador, el reino y Sembradores no es una iglesia que usted viene para transgredir la ley de Dios. Yo quiero que usted hoy, todos, yo lo hice con el equipo allá adentro, entendamos que el reino ni este lugar es un lugar donde usted viene a transgredir la ley de Dios. Si Dios dice unidad, unidad. Si Dios dice acuerdo, acuerdo. Si Dios dice obediencia, obediencia. Si Dios dice sumisión, sumisión. Si Dios dice orar, orar. Si Dios dice pedir perdón, pedir perdón. Porque escucha esto, cuando usted y yo transgredimos la ley, tres cosas ocurren. Se remueve la protección de Dios. Inmediatamente la protección de Dios se remueve. La cobertura de Dios se remueve. Después que se quita la protección, el cerco de protección, es removida la presencia de Dios. Así que usted tiene que estar entendido de esto. Dios está mirando si usted cumple la ley de Él. Y una vez, escuche, se remueve la presencia, la protección, usted es separado de todo el propósito de Dios. Se detiene la transformación, se detiene el cambio. Por eso usted tiene que estar muy cuidadoso de cumplir la ley de Dios. Mire, dice la Biblia que María estaba hablando mal de la cobertura de ella. Estaba quejándose de la cobertura. Y la Biblia no dice que Moisés escuchó, dice que Jehová escuchó. Y cuando escuchó, dice que le vino una lepra a María. Porque todo lo que Dios, todo lo que es relacionado a la iglesia, al altar, aquí está la presencia de Dios. Y Dios está atento a todo lo que ocurre en su visión, porque es su visión. Dios está atento a todo lo que ocurre en su casa. Dios está atento a todo lo que ocurre en su altar. Dios está atento en todo lo que ocurre en su reino. Él tiene los oídos atentos para escuchar todo lo que usted y yo decimos, pensamos, opinamos. Él está atento. Todo en el secreto, Él está atento. Él sabe cuántos sabemos, quiénes somos, te conoce a ti, a todos nos conoce, todos nuestros movimientos. ¿Cuántos lo creen? Él sabe cómo tú eres, cómo soy yo. Por eso cuando tú llegas aquí y tú dices, yo le pregunté a Dios algo y Dios me contestó. Hay gente que viene en el carro, Señor, háblanos hoy, tal cosa. Porque yo sé, porque ellos me cuentan. Y cuando llegan aquí, Dios le respondió todo. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí está su presencia. Y su presencia se va con usted. Y escucha todo. Alguien me dijo esta semana, pero yo no le dije nada, y cómo usted sabía todo eso. Y comencé a hablar. Y comencé a hacer usted viene con unas preguntas que nos hace hablar. Y yo estaba pensando en decirle este trabajo, pero usted llegó y preguntó sin yo decirle nada. Porque la presencia de Dios está aquí y Dios tiene que ver todo con el reino de Dios. Así como Dios se va con usted y le escuchó cuando usted oró, cuando usted dijo yo quisiera que Dios me respondiera esto, y usted llegó a la iglesia y ese día Dios le respondió, porque Él escuchó. Y su presencia está aquí porque Él es omnipresente. Él puede estar en todas partes al mismo lugar.
Y así entonces Él comienza a dirigirme y me dice: enseña esto, predica esto, habla esto. Ese es el gran misterio de su presencia. O sea, la presencia se va con usted porque le reconoce que usted vino a la iglesia, que se presentó en el altar, que pidió perdón. Qué lindo eso. Inmediatamente la presencia se va con usted para protegerlo, para guardar. Dice, la presencia va con usted, le protege. Y esa misma presencia está escuchando todo. A mí me pasa igual. Y que wow. Y me encanta eso, es un misterio para mí. Y ese misterio me encanta, es hermoso. Pero asimismo, todo lo que usted habla en contra de lo que Dios está haciendo, por no entender la ley de Dios, le va a traer problemas. Por eso usted tiene que aprender a arrepentirse. Bueno, si a mí me gustaba andar opinando en todo, quejándome que no me gusta lo que hacen, cambie hoy. No vuelva a abrir su boca, pero para decir nada. Eso es arrepentimiento. Si a usted le gusta, yo tenía una familia en la iglesia en Boquete que se hacían en la puerta. Y yo hacía comida, y durante 5 años hacía comida todos los días para darle a la comunidad indígena. Y esa familia yo no sabía. Yo no sabía lo que pasaba. Pero se paraban en la puerta afuera y cuando la gente venía comenzaban a decirle: sí, porque ustedes nada más vienen a buscar comida y a tratar mal a la gente y esto y lo otro. Y yo no sabía. Pero llegó un profeta y les dio una reprenda pública. Y yo quedé así. Pastor, a mí el Señor me habló esta madrugada y me dijo que aquí hay una persona que estorba a mis pequeñitos, que estorba a mi pueblo, que estorba a los nuevos que han llegado, que estorban a los que intentan venir, y muchos se han devuelto de la puerta porque ellos le han estorbado. Y salieron las 2 hermanas al altar gritando: lárguese de aquí al profeta. Y yo me di cuenta que eran ellas. Yo quedé así impactada. Y después, al final del servicio, la gente me vino a decir: sí, la gente venía y ellos le estorbaban, le decían que ellos nomás venían por la comida y les separaban en la puerta allá afuera. Yo sí veía que siempre entraban de último a la iglesia, pero andaban recorriendo todos los alrededor para estorbarle al pequeñito, para ver lo que la gente hacía, para criticarlos, para regañarlos, para esto, para lo otro, para aquello, y nadie le había dado esa autoridad para estorbarle al pequeñito. Y el profeta le dio una reprenda. Y ella me decía: páralo, que no hable más. Deténlo, que no hable más. Y yo para el profeta, Dios me libre. Si estoy impactada aquí. Esos eran mis inicios. Porque en la iglesia de Dios está la presencia de Dios. Y esa presencia, cuando usted se para al altar, se va con usted. Por eso esta tremenda oración de Salomón, porque ese es el principio del reino de Dios. Por eso Salomón oró: Señor, cuando ese pueblo viene y se arrepiente y se convierten a ti, perdónalo, sálvalo, pelea su batalla. Dígame si eso no es hermoso. Usted no necesita guardaespaldas, usted lo que necesita es la presencia de Dios. Dígame si eso no es maravilloso. Dígame si eso no es magnífico, lo que ocurre en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Dígame si esto no es hermoso. Yo por eso amo la casa del Señor.